back to your mama, baby. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. Hoy acá estamos con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Y luego nos encontraremos con Gustavo. Ustedes habrán observado que en los últimos programas siempre hemos tenido acompañantes y yo trato, en la medida de lo posible, de hacer un impasse siempre entre invitado y otro invitado, para poder sedimentar las cosas que fueron aconteciendo en la vorágine de las entrevistas, de los vínculos. Y en esa sedimentación tratamos de trabajar a la luz de Krishnamurti todo aquello que directa o indirectamente fue incorporándose en nuestro programa y en nuestras cabezas, ¿no? Y qué mejor que traer el tema del escuchar, tan caro a la enseñanza, para vincularlo a esto que acabo de decir. Así que en el día de hoy vamos a escuchar un par de grabaciones sobre el tema del escuchar de Krishnamurti. Lo vamos a segmentar como para hacer algunos comentarios, pero previamente a escucharlos vamos a reflexionar sobre esto a modo introductorio con Pablo y seguramente luego con Gustavo, con su estilo particular, que nos cuestionará las cosas que digamos y le dará, digamos... El bloque disruptivo. Claro, y le pondrá, digamos, condimento al programa. Krishnamurti decía que el escuchar, desde su perspectiva, era algo bastante distinto a lo que vulgarmente llamamos escuchar en nuestra vida ordinaria, común, ¿no? Él decía que había que escuchar con el no oído y había que ver con el no ojo. De esa manera trataba de hacernos entrar de manera abrupta en esta idea de que el escuchar no debía ser visto como algo convencional por la mera recepción de las palabras que los demás emiten en una especie de vínculo civilizado desde tu silencio y desde la palabra del otro, sino que el escuchar tenía para él una importancia mayúscula en la medida que ese escuchar era algo verdaderamente receptivo en nosotros. Y yo recién decía justamente que uno habla y el otro está en silencio. Ahora, ese otro que ¿está en silencio cuando escucha? ¿O está escuchando desde su propio ruido, desde su propio condicionamiento, desde sus propios valores? Y ahí está, de alguna manera, el desafío del escuchar, y que seguramente lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, porque cualquiera que se pone con franqueza y autenticidad a observarse, sabe que la mayoría de las veces que escuchamos, no escuchamos en ese sentido que yo decía. Muchas veces cuando estamos pasivamente recibiendo la palabra de otro, estamos, por un lado, en muchos casos, esperando que el otro termine para retrucar, para tratar de demostrar, si tiene un punto de vista distinto al mío, la invalidez de sus argumentos y reforzar la validez de los míos. Y si no es un debate o no es una discusión,
escucho desde mis valores y paso por el filtro de mis valores aquello que el otro dice. Pero son muy pocos los casos y muy pocas las oportunidades que tenemos para receptar de manera íntegra la palabra del otro desde el otro. En general, escuchamos al otro desde nosotros mismos. Ahora, ¿es factible que eso ocurra o es una fantasía o un delirio de Krishnamurti que nos convenció de esto y que estamos totalmente del tomate y que es inviable la posibilidad de escuchar de la manera que él nos plantea? Y este es todo un desafío, y es un desafío que, en mi caso particular, yo lo tomo porque sí creo que es factible. Y no solo que es factible, sino que es una de las tantas maneras del cambio personal. Porque el escuchar se convierte en la riqueza del diálogo, en la riqueza del diálogo fructífero que me permite a mí enriquecerme, no porque yo llegue a la conclusión de que el otro tiene razón, porque puede no tenerla, sino porque me permite recrear mi capacidad de comprensión, ampliar los instrumentos de observación, salir del esquema limitado que en general tenemos en la escucha, con los instrumentos justamente que decía recién, o como recién decía, estrechos que generalmente te acompañan para segmentar lo que escuchás y de esa manera enriquecer tu existencia. Y justamente el enriquecer tu existencia tiene que ver también con eliminar la exclusión. Porque como muchas veces hemos hablado en el programa y seguramente ahora con Pablo lo vamos a recordar y ampliar quizás, tendemos a simplificar todo lo que vivimos para poder procesarlo con mayor sencillez y para poder explicarlo. Y en esa simplificación tendemos a excluir. Y muchas de las cosas que excluimos son por ahí puntos de vista, valores, conceptos que el otro porta y que te intenta transmitir. Cuando excluís, juzgás. Cuando juzgás, no escuchás. Solo estás sometiendo a tu criterio de juzgamiento aquello que el otro dice, pero desde la arbitrariedad de lo que excluiste. Todos estos matices hacen de la escucha algo muy distinto en general a lo que nosotros normalmente conocemos como escucha. Y claro, para que esa escucha se produzca, tiene que existir un proceso particular de cada uno de nosotros de generar la receptividad que se va sedimentando a partir de la serenidad, del equilibrio emocional y de la eliminación de la ansiedad en particular en el marco de cualquier diálogo en la escucha. Bueno, eso es una pequeña introducción. No quería extenderme más porque quería ver cómo lo ve Pablo y luego de un pequeño intercambio seguramente escucharemos la primera parte de este texto de Krishnamurti que tenemos ya desde hace muchos años incorporado a la página de La Luz de Krishnamurti. Así que lo voy a escuchar a Pablo a ver si podemos ir redondeando estos conceptos sobre lo que es la escucha. Me gustaría ampliar un poco lo que dijiste, no tanto volver sobre lo mismo Claro. con otras palabras, sino más bien tratar de cuestionarnos o por lo menos traer a la mesa cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que eso ocurra. Pero como hay una trampa en ese enunciado, porque hay un cómo, Claro. hay una búsqueda de paso, de una receta, siempre podemos ir por lo alternativo, que es en realidad es la única opción que tenemos, es cuáles son las cosas que no se tienen que dar para que eso ocurra. Es decir, para llevarlo un poco a lo negativo,
¿Cuáles son los movimientos que están operando en mí que están impidiendo esa escucha? Creo que eso es un poco el meollo de la cuestión, porque en muchos casos ya hemos hablado que es algo que no depende de uno, que no se puede direccionar, que eh, es algo que se manifiesta, que no está dado por el esquema parcial con el cual nos manejamos a través del pensamiento. Entonces, dado eso, lo único que podemos hacer es generar las condiciones para que lo que lo imposibilita no esté o no opere. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Vamos al cómo. Claro, vamos a la receta otra vez. A mí me parece que, y esto acá ya me voy a ir un poco de lo que solemos hablar, pero es algo que yo he pensado en más de una ocasión, Sí. que cuando uno nace está en un estadio un poco más primitivo, porque no está desarrollado intelectualmente. Entonces está como mucho más reactivo, mucho más sometido a las emociones. Es muy común ver niños y adolescentes que todo ese sentido de ebullición constante de las emociones y de las reacciones sean más comunes de lo que nosotros como adultos que estamos como más aplacados vivimos, experimentamos. A mí me parece que hay como cierto desarrollo que se da hasta que uno llega a un estadio en donde se dan las condiciones para que uno pueda empezar a cuestionarse a sí mismo sus propias reacciones y sus propios movimientos que están operando. Yo creo que esta posibilidad de autocuestionarse, los ruidos que hacen interferencia en ese ver, en ese escuchar, se tienen que dar con cierto desarrollo, pero no es un desarrollo que tenga que ver con lo intelectual o con lo didáctico, sino más bien con una cuestión natural de nosotros. Nosotros somos seres emocionales muy reactivos y todo eso ayuda a que haya ruido y que se impida esta posibilidad de generarse las condiciones para que el ver se manifieste. Y por otro lado, que algo se manifieste y nosotros no tengamos el control de ello, va muy en contra de lo que el pensamiento puede procesar. Es decir, desde el punto de vista teórico suena muy lindo, suena muy poético decir que las cosas se manifiestan, que no, pero si uno tiene que hacer un esfuerzo por darle una lógica dentro del marco del pensamiento, no es lógico, no es razonable pensar que haya algo que parecería que está en el terreno de lo psicológico, pero que no es nuestro pensamiento teledirigido. Vos decís algo que se dispara en cada uno de nosotros. Claro. Bueno, hay un gran margen de irracionalidad en nuestra vida que nos cuesta mucho aceptar, y que condiciona muchísimo nuestras decisiones y nuestros caminos incluso. Siempre lo explicamos desde la razón, pero lo que no aceptamos es que las causas que generaron la conducta en general no surgen de la razón, sino surgen de otros puntos, de otras referencias, como vos decís. Somos seres marcadamente emocionales y la emoción nos dispara conductas. Luego lo explicamos arbitrariamente, le asignamos una categoría, un concepto, pero muchas veces está muy alejado eso de la realidad. Pero para no irnos mucho del tema de la escucha, me gustaría limitarlo a esta cuestión que estamos hablando hoy. Esa emocionalidad, esa compulsividad a actuar,
está operando en nosotros cuando yo estoy como interlocutor pasivo del otro. Entonces, ese supuesto silencio no es tal como yo decía antes, y está permanentemente haciendo ruido mi cabeza, clasificando, registrando, encuadrando, etiquetando todo lo que el otro va diciendo. Pasa por ese filtro, por ese rollo de mis condicionamientos y luego lo leo, que es mi interpretación. Por eso lo que queda en general es bastante distinto a lo que realmente produjo el otro. Yo creo que esto que digo uno lo puede ver cuando está en el otro lado. Es decir, cuando uno puede ver en carne propia cómo muchas veces su interlocutor tiene una visión tan alejada de lo que uno quiso transmitir, porque muchas veces uno dice algo desde una emoción, desde una historia, desde una intención, y el otro está en otra película. Entonces la receptividad es absolutamente distinta. Y ahí te das cuenta que las palabras son absolutamente limitadas para que se genere el clima de comprensión. Para que esa comprensión exista, deben darse otros elementos. Ahora vos fíjate esto, ¿no? Porque vos recién decías este interlocutor pasivo. Pasivo entre comillas, Entre porque comillas, por eso digo, activamente claro, está hablándose a sí mismo y reforzando. Porque cada vez que se habla a sí mismo, se está generando una nueva estructura de sesgo. claro. Por eso. Por eso, perdón, y Sí, termino acá. termina. Por eso lo interesante como ejercicio quizás es practicar la atención de simplemente cómo ese movimiento se da. Practicar la atención de tan simple como estar atento de que cuando alguien me está hablando y me está diciendo algo que yo lo considero polémico, o irónico, o que yo sé que me va a generar una reacción, como incluso hasta sin decirla, se genera toda esa reacción dentro del pensamiento primero, Claro. más allá de que la termine diciendo o no. Claro, por eso es tan importante, tanto en este tema como en muchos otros, poder desarrollar la capacidad de observación desde afuera, es decir, construir ese testigo que mira lo que vos estás procesando y cómo lo estás procesando, porque de esa manera vas ampliando totalmente tu capacidad. De esa manera se le resta fuerza Claro. digamos, Porque no es reactiva tu conducta posterior. Exacto, claro, porque nosotros tenemos este mecanismo, y esto hay que decirlo, de que cuando estamos en atención, las reacciones pierden fuerza. Exacto. Y esto es importantísimo. Es muy importante. Y si tuvieses igual una reacción que a veces ocurre, emocional, esa reacción la podés controlar con mucha más rapidez que cuando no lo podés observar. Entonces, si tenés una reacción abrupta o agresiva, ese testigo enseguida opera, se pone el chaleco y sale y la controla, porque tiene mucha más fuerza, porque se ha construido y se ha fortalecido a partir de ese desarrollo de la observación. Y distinto es el caso opuesto de significar algo que ya pasó, como falso entendimiento del evento en sí, del hecho en sí. Porque una vez que ya reaccioné, solamente puedo evaluar lo que ya pasó. Claro. Distinto es el movimiento en el momento. Claro, del presente. Sí. Bueno, vamos a tomarnos un descanso, vamos a escuchar, como les dije, la primer parte de nuestro audio. Les vamos a pedir a nuestro operador Nico que ponga este audio que nos grabó muy gentilmente nuestra amiga Claudia Siak, y luego volvemos para hacer un par de reflexiones sobre esta primer parte del texto.
La Revolución Fundamental, publicado el 26 de agosto del 2012. ¿No es importante averiguar cómo se ha de escuchar? A mí me parece que la mayoría de nosotros no escuchamos en modo alguno. Escuchamos a través de diversos tamices de prejuicios, examinando lo que se dice como hindúes, musulmanes, cristianos o con una mente ya predispuesta. No escuchamos libremente, con naturalidad, calladamente. Escuchamos con la intención de concordar o disentir, o escuchamos con espíritu de argumentación, no para descubrir. Y me parece muy importante saber cómo escuchar, saber cómo leer, ver, observar. La mayoría somos incapaces de escuchar de veras y es solo escuchando y oyendo correctamente que comprendemos. La comprensión no llega por el esfuerzo ni mediante forma alguna de conformidad o coacción, sino tan solo cuando la mente está muy quieta, tratando de descubrir qué es lo que la otra persona dice. No hay tensión ni esfuerzo, sino un fácil fluir, un deleite veloz. Mas no podemos descubrir lo que otro dice si escuchamos con alguna clase de prejuicio. Tal vez tenga yo algo nuevo que decir y para aquellos que estén predispuestos a favor o en contra, será muy difícil comprender realmente. Porque la mayoría de nosotros estamos condicionados por influencias sociales, económicas, religiosas, etc. Somos copiadores, imitamos y por lo tanto no hacemos caso de aquello que es nuevo. Lo calificamos de revolucionario o de absurdo y lo hacemos de lado. Pero si podemos examinarlo, si podemos considerarlo libre de todo prejuicio y toda limitación, entonces quizás resulte posible comprendernos y estar en comunión unos con otros. Solo hay comunión cuando no hay barrera, y una idea, un prejuicio, es una barrera. Cuando amáis a alguien estáis en comunión. No tenés idea alguna acerca de la persona que amáis. Análogamente, si podemos establecer relaciones de verdadera comunión entre nosotros, de suerte que vosotros y yo comprendamos el problema juntos, hay entonces una posibilidad de radical revolución en el mundo. El mundo, después de todo, no necesita una mera reforma ni una revolución superficial, sino una revolución, ya que la masa se compone de muchos individuos. La masa no es una entidad independiente, no es diferente, ni está separada de vosotros y de mí. La Revolución Fundamental, páginas 77 y 78. Bueno, gracias. En esta primera parte, creo que nos agrega Krishnamurti algo interesante, no sé si lo habrá observado Pablo del mismo modo, destacando que cuando alguien dice algo que sale de nuestro esquema, nos mueve totalmente la biblioteca o la estantería, para ser más específico. Es decir, si alguien habla sobre una cuestión remanida, por su carácter de remanido, aquello entra en algunos de los casilleros que ya tengo organizado en mi biblioteca. Ahora, si alguien patea el tablero y dice algo que no está en los casilleros, hay una sorpresa en mí y en vez de procesarlo en una actitud de comprensión, tiendo a rechazarlo o tener una conducta reactiva a partir de ponerle un rótulo. Como dijo ahí en el ejemplo Krishnamurti, revolucionario, reaccionario o cualquier otro extremo. Entonces, reemplazo la comprensión por la etiqueta. Y en la etiqueta impido la comprensión justamente de la escucha. Y otra cosa creo que es importante, más allá de lo que por ahí quiera agregar Pablo, y es que Krishnamurti
relacionan de una manera muy directa la capacidad de escuchar con el cambio personal y el cambio social, porque en la parte final de este breve texto nos dice que en definitiva la posibilidad del cambio está en la comunión con los demás y en la posibilidad de que en esa comunión se produzca una revolución fundamental. Es decir, si no empezamos por el comienzo, que es comprender, escuchar, generar un clima de receptividad, va a ser muy difícil que de la fricción convencional de los vínculos se genere un clima de armonía que permita que una sociedad evolucione y genere ese cambio justamente que estamos buscando, ¿no? Así que no sé si querés agregar algo más sobre este texto y si no, vamos a pasar a la segunda parte y luego seguramente nos encontraremos con Gustavo. Sí, quizás destacar que esas reacciones es porque ponen en juego la estructura que uno está defendiendo, porque como uno no está pudiendo ver, uno cree que esas estructuras, esos pensamientos, esos mandatos son uno mismo, y que uno es eso y que por ende se tiene que defenderlo en un acto prácticamente primitivo de supervivencia. Claro, claro. Sí, sí. Y cómo el hecho de lidiar con ideas que vayan en contra o que pongan en juego eso que supuestamente soy, generan todo un clima de miedo, inseguridad, incertidumbre que hacen de la situación un hecho reactivo y que dispare en el sentido opuesto al cual originalmente iba. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces la segunda parte de este texto y luego seguramente, como dije, nos encontraremos con Gustavo. He dicho que hay un arte de escuchar y quizá pueda ahondar en ello algo más porque creo importante el escuchar como es debido. Generalmente oímos lo que queremos oír y excluimos todo lo que resulta perturbador. A toda expresión de una idea perturbadora le hacemos oídos sordos, y especialmente en asuntos que son profundos, religiosos, que tienen significación en la vida, somos propensos a escuchar muy superficialmente. Si algo oímos es simplemente palabras, no el contenido de las palabras, porque la mayoría de nosotros no deseamos ser perturbados. Casi todos queremos continuar con nuestros viejos hábitos porque el modificarse, el producir un cambio significa perturbación. Perturbación en nuestra vida diaria, perturbación en nuestra familia, perturbación entre marido y mujer, entre nosotros y la sociedad. Como a la mayoría de nosotros no nos agrada ser perturbados, preferimos seguir en la existencia el camino fácil y que él conduzca a la desgracia, al disturbio y al conflicto, tiene al parecer muy poca importancia. Lo único que queremos es una vida fácil, no tener demasiadas dificultades ni perturbaciones, no pensar demasiado. Por eso cuando escuchamos, en realidad nada oímos. Casi todo tenemos miedo de escuchar con hondura, pero es solo cuando escuchamos así, cuando los sonidos penetran profundamente, que existe una posibilidad de cambio fundamental, radical. Tal cambio no es posible si escucháis superficialmente. Y, si puedo insinuarlo, esta tarde por lo menos, tened a bien escuchar sin resistencia alguna, sin ningún prejuicio. Escuchad, nada más. No hagáis un esfuerzo tremendo por comprender, porque la comprensión no viene con el esfuerzo, no viene luchando. La comprensión llega velozmente, inadvertidamente, cuando el esfuerzo es pasivo. Solo cuando el que hace el esfuerzo está en silencio, llega la onda de la comprensión. De suerte que, si puedo sugerirlo, escuchad como escucháis correr el agua.
entonces no imagináis. No os esforzáis por escuchar, escucháis nada más. Entonces el sonido transmite su propio significado y esa comprensión es mucho más profunda, mayor y más duradera que la mera comprensión de palabras que resulta del esfuerzo intelectual. El entender las palabras, que se llama comprensión intelectual, es algo totalmente vacío. Vosotros decís, comprendo intelectualmente, pero no puedo ponerlo en práctica, lo cual significa que en realidad no comprendéis. Cuando comprendéis, comprendéis el contenido. No hay comprensión intelectual. La comprensión intelectual es puramente verbal. Oír las palabras no es comprender su contenido. La palabra no es la cosa. La palabra no es la comprensión. La comprensión llega cuando la mente cesa en su esfuerzo, es decir, cuando no pone resistencia, cuando no tiene prejuicios y escucha libre y plenamente. Y si puedo sugerirlo, eso es lo que deberíamos tratar de hacer esta tarde, porque entonces hay en el escuchar un gran deleite, como escuchar un poema, una canción o ver el movimiento de un árbol. Entonces, esa observación misma, esa atención, brinda una significación tremenda a la existencia. La Revolución Fundamental, página 39-40. Bueno, muchas gracias. Creo que está Gustavo en la línea, si no me equivoco. Así que si me confirma nuestro amable operador, nos comunicamos con Gustavo. ¿Gustavo? Sí, acá estoy. Buenas tardes, ¿Qué tal? Horacio, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo ves, están? Gus? ¿Cómo estás? ¿Estás con ruido o sin ruido? No, el ruido, vos sabés que aparece en la grabación, pero por ejemplo, yo en lugar de ruido lo que sentía eran como unos pitidos muy agudos cada tanto. Nada que ver con lo que se escuchaba cuando uno escuchaba el programa en YouTube, ¿no? Así que bueno, esperemos que... ¿No será que cuando sale el programa de YouTube se escucha el ruido de nuestra mente? Porque YouTube tiene un mecanismo sofisticado de captación de nuestro inconsciente. Y habría que preguntarle a las inteligencias artificiales que manejan YouTube. Pero bueno. Bueno, a ver. Estuve replanteando, más que replanteando, confirmando desde algún lugar, en función de lo que había vertido la semana pasada con saltar directamente dentro de la enseñanza de Jung a la individuación. Y ahí descubro que yo estoy haciendo lo mismo cada programa, llevando, desorganizando el proceso de la enseñanza de Krishnamurti hasta que el proceso de la enseñanza de Krishnamurti rompe en uno y se genera ese poder justamente escuchar que deviene en comprensión. A ver, pasémonos en limpio. Claro, si yo permanentemente hablo del instante, sí, pero eso es llegar, digamos, a lo que Krishnamurti enarboló siempre, porque la verdad es una tierra sin caminos, está hablando de eso también, sí. Pero uno no puede llegar ahí sin antes haber un poco madurado todo esto. Es decir, es necesario el proceso del tiempo para que en algún momento ese dique se rompa y uno pueda empezar a sentir ese aroma, ese perfume de lo que realmente da Krishnamurti, porque bueno, Krishnamurti te deja sin nada. Y el ser humano no está acostumbrado a moverse sin nada. Entonces también me planteé a ver cómo podría ser un acercamiento más ordenado, más gradual,
en esto que expresa Krishnamurti, y me vino, por ejemplo, la posibilidad que la gente que nos escucha, por ejemplo, pudiera leer. Yo acá tengo entre manos unas charlas de Krishnamurti que aparecen en La tragedia del hombre y del mundo, La mente mecánica, Sí. que son charlas que él da en Sanen en 1962 y en Sanen en 1963, ¿no? Si nosotros nos tomamos el trabajo de leer esas 10 reuniones de Krishnamurti en una forma continua, por lo menos 3 veces, ¿no? Es decir, yo sé que esto requiere, si sacamos las preguntas y respuestas con que Krishnamurti termina cada reunión y tomamos nada más que la charla de él, serán entre 60 y 80 páginas, las 10 reuniones. Sí. Tomarse el trabajo de leerlas de corrido, lo cual nos puede llevar una noche, ¿no? Como bien hacen los cabalistas, ¿no? Ponerse a leer a las 12 de la noche, terminar prácticamente cuando sale el sol. Si esto se hace por lo menos 3 veces seguido, recién después empezar a subrayar en cada encuentro algunas ideas que sean muy explosivas, que nos muevan realmente. Pero primero hacer esas 3 lecturas, mínimo 3 lecturas, para después recién empezar a sacar alguna idea que nos lleve a justamente la ruptura del paradigma del tiempo. Y da la casualidad que en la primera charla de Sanen, donde él dice, si van a venir esporádicamente acá, ni vengan. Es para venir, ser serios y estar durante las 10 reuniones. Y en esa primera reunión justamente empieza a hablar del escuchar. Yo creo que en esta escucha que propone Krishnamurti, como también aparece en los textos que leyó nuestra amiga Claudia, muy bien leído, por cierto. Muy bien. En esa escucha, en ese desarrollo que va generando esa escucha atenta, plena, sin poner peros, sin poner esto está bueno, esto no está bueno, realmente la escucha. Si uno hace una lectura, como dije antes, va a aparecer algo nuevo en cada uno de nosotros. Eso nuevo, esa revolución de que habla Krishnamurti, ¿no? Y que justamente remata el texto que se leyó. Lo interesante de todo esto es que si uno observa las charlas de Krishnamurti, más o menos, por no decir siempre, giran sobre lo mismo. Palabra más, palabra menos. Porque no sé si recordarás que Pupula ya por los 80 le pregunta, bueno, su enseñanza evolucionó, cambió, y él hace todo un desarrollo y dice, no, desde el primer día dije lo mismo, puede haber cambiado los modos, pero no la esencia de la enseñanza. Entonces, yo dije, bueno, este libro, hay muchos, ¿no? En esa época donde Krishnamurti va desarrollando todo de a poco. Ya cuando uno ingresa en las charlas que hace con Bohm, con distintos científicos, con Pupul Hayakar, ya él habla como que hay algo que ya esas personas han entendido. Pero para alguien que se acerca al programa, no digo por primera vez, pero que ha escuchado 5 o 6 veces, podría ser una buena forma de entender a Krishnamurti, de un lugar ordenado. Por eso digo que yo hablando sobre el diario 1, leyendo lo que leí hace 15 días atrás, no estés cerca ni de ti mismo, todo eso, ya es algo que más que ordenar, desordena. Si bien
ya ese es el néctar de su enseñanza. Pero creo que uno no puede empezar por ahí. Está bien. Me gusta esta autocrítica porque nos permite recrear de algún modo la manera que intentamos comunicarnos con nuestros oyentes e intentando justamente que sea la mejor y la más sencilla y la más útil en el sentido mejor del término, ¿no? Para el que escucha. Y esto nos trae también un poco sobre la mesa una discusión interna que tiene que ver con el proceso o la evolución y el tiempo en ese proceso evolutivo, ¿no? Vos sabés bien que siempre ha sido una de las cuestiones en discusión, porque vos cuando decís esto estás trayendo justamente sobre el tapete la cuestión del tiempo, porque si tiene que haber etapas, si tiene que haber un proceso, tiene que haber un tiempo. Y ahí es cuando entramos en un terreno un poco resbaladizo e indefinido. ¿Qué rol juega el tiempo en el proceso de la comprensión? Y bueno, es toda una cuestión. No, es que la comprensión es como un rayo. Claro. Pero de repente, capaz que un ser, no sé, muy abierto, muy preparado, lee una sola charla de Krishnamurti, cierra todo lo que se virtió y con eso alcanza. Claro, pero vos, perdóname, no que te interrumpa. Sí. Como un rayo, viene bien el ejemplo del rayo, porque el rayo es repentino, pero para que el rayo se geste tiene que haber un proceso climático, meteorológico, para que el rayo se exprese en el cielo, ¿no? Excelente apreciación. Claro, no viene de la nada el rayo. Entonces me parece que ahí está un poco la cosa, la percepción de lo repentino, porque el proceso está oculto. El proceso misteriosamente oculto se desarrolla y no lo percibimos. Entonces ahí está un poco el enigma, el interrogante y la paradoja de toda esta cuestión, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención esta frase de Krishnamurti de vengan a las 10 reuniones, porque si vienen espaciados no les va a servir. Claro. Y para venir espaciado directamente, palabra más, palabra menos, él dice no vengan, eso es textual. Pero quiere decir que ahí también él está hablando de que quien venga tiene que hacer un proceso en esas 10 reuniones. Claro. Es más, él dice después de las reuniones, no se queden hablando. Es decir, al venir hagan un silencio y al irse hagan otro silencio. Dice, porque si no, es más lo que se van a confundir que lo que van a aclarar. Es muy interesante decir, yo la verdad que estuve leyendo las charlas y ahí donde se termina de comprender cuando él decía que el primer paso era el último. ¿Y por qué? Porque es algo circular. Entonces, las personas si hacen este ejercicio de leer 3 veces seguidas, van a ver cómo va resignificando cada nueva lectura realmente un proceso circular, como esa 10ª charla, si se vuelve a la primera, la resignifica, la potencia, y así se genera otro círculo. Y después, porque yo recuerdo haberlo hecho, detenerme en ciertas ideas que me impactaban, ¿no? Y realmente me di cuenta ahora, después de 40 años, de que la lectura de esos 10 encuentros, digo Sanen porque, bueno, fue el primer libro que tuve a mano en la biblioteca, pero en esas épocas que Krishnamurti iba desarrollando paso a paso todo, es muy interesante. Por eso digo que incluso, si bien las preguntas y respuestas son riquísimas,
para no llegar a tener que leer 150 páginas de un saque, tratar de leer nada más que sus charlas. Pero es un ejercicio que le va a resultar a los oyentes sumamente valioso. Yo me gustaría agregar algo acá, que como cada uno está en un momento distinto y es una permutación de emociones y pensamientos y estructuras distintas, tiene lógica pensar que lo que a uno le dispare sea distinto que lo que le dispare a otro. Como no hay una receta sobre cómo aproximarse a esta esencia, a esta vertiente, importa poco desde dónde se aborde. Y como hay una amplia gama de posibilidades, es entendible, es razonable que distintos ángulos impacten en determinadas personas. Algunos sí y otros no. El que no le impacta un ángulo, le impacta en otro. Es decir, es la forma de cómo se aborda. Creo que eso es algo que con poco esfuerzo cualquiera puede poner a prueba para sí mismo, porque es normal que haya programas que te disparen más que otros o charlas que te movilicen más que otras. Es algo, y tiene que ver con el momento en el que estamos. Cosas que hayas leído hace 10, 20 años atrás, quizás no te movilizaron y hoy por el momento que te atraviesa, terminás conectando de otra manera. Eso es interesante porque te permite ver la importancia del receptor como una cajita que tiene una capacidad absolutamente cambiante y que sintoniza de acuerdo a las circunstancias. Hay tormenta eléctrica, ya que estábamos hablando del rayo, agarra una señal y si el día está bueno agarra otra, y eso mismo nos pasa a nosotros internamente cuando estamos receptivos, entre comillas, o no estamos receptivos. Un mismo mensaje puede hacer un golpe emocional en vos revolucionario y en otro momento puede pasar desapercibido, quizás ni siquiera lo escuchás. Entonces, lo esencial de lo que el otro dice es lo que el otro dice o lo esencial es lo que te está pasando a vos cuando el otro habla. Es interesante el tema de la escucha para retomarlo un poco en relación a lo que estaba diciendo Gustavo, ¿no, Gustavo? Claro, el escuchar de Krishnamurti justamente es algo para nosotros arduo, porque nosotros, por más que yo te pueda escuchar atentamente, voy a decir justamente esto estuvo bueno, esto no estuvo bueno. Y no es ese el kit de la cuestión, ¿no? El kit de la cuestión es la recepción total, sin justamente caer de vuelta en ese movimiento dual de qué bueno que estuvo esto no me gustó, porque justamente todo eso nos está hablando de las circunstancialidades internas que estamos atravesando, que digamos la quinta esencia de la enseñanza de Krishnamurti nos dice esto no es. Por eso yo no sé si lo expresé en el grupo internamente o lo dije en la radio, pero la particularidad que tiene la enseñanza de Krishnamurti, que no te ofrece un cielo, un nirvana, un satori, sino simplemente es una enseñanza que te muestra el conflicto, su esencia del conflicto y la salida de ese conflicto. Pero no para decir llegué al cielo, soy mejor que otro, porque si no, vuelvo atrás, ¿no? Es como el juego del ludo cuando me comen la ficha. No. Es sencillamente la ampliación, ¿no? La ampliación de miras, una mira infinita. Lógicamente uno mira un partido de fútbol y va a tener cierto cariño con una camiseta y no con otra,
y muchas veces hasta pasa de que juega el clásico rival de la camiseta que vos amás y querés que pierda, y vos no tenés ni arte ni parte en ese juego, pero justamente eso nos vuelve atrás. La idea es una observación absoluta, como muchas veces hablamos. Cuando nos corremos del absoluto, ahí ya entramos en la parte de la persona. Y esto me llevó a ver algo, ¿no? Que es esa tensión dramática que se produce en ciertos momentos de la vida, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea por una quiebra económica, que en algunos casos produce justamente una tensión dramática que donde estaba una persona, por ese rayo que hablábamos antes, surge un individuo. Surge, aparece. Sí, Probablemente sea que aparece por eso que vos dijiste antes, ¿no? Algo se gestó, que uno llegó a esa crisis, a esa tensión dramática, de tal manera que se cae en forma ya total la forma de percibir todo lo que nos rodea, porque en definitiva es eso, es todo lo que nos rodea, desde un pastito hasta, no sé, la muerte de un ser querido. Es una vastedad que se tiene que vivir, no, ya ahí las palabras quedan sin sustento, ¿no? A mí me parece, mientras vos hablabas y también lo escuchaba a Pablo al respecto, que, por ejemplo, en el caso de la escucha, es un modo indirecto de ampliar la conciencia. Porque en la gimnasia que uno va desarrollando en esta secuencia, en este proceso de escuchar de un modo, escuchar de otro, escuchar mejor, escuchar con más profundidad. En esa gimnasia vos vas ampliando tu conciencia porque en esa ampliación cada día comprendes con más profundidad lo que el otro intenta transmitirte. Entonces, indirectamente al final, al imaginario final de ese proceso, vos comprendiste lo que el otro dijo, pero pasa a un segundo plano, porque lo importante es la ampliación de tu conciencia en este trabajo de comprensión que vos desarrollaste. No sé si... Totalmente, Claro, total. Y esa es la quinta esencia de lo que Krishnamurti muestra. Incluso más, no es que, como decía Pablito en la primera parte del programa, no es que se ralentiza la reactividad, ya deja de haberla, porque desapareció el juzgador claro, de lo que está escuchando. Claro. Ya no está, está justamente la indagación de lo que se está viviendo en conjunto. Claro. Se produce una pérdida de intención porque la intención por batallar lo que el otro me está diciendo con mis argumentos se reemplaza por la atención de ver qué está pasando adentro mío. Es bastante radical todo el estadio, la diferencia de estadio que se da para que esa atención se produzca. Sí, y sumale que si la otra persona también está atenta a la escucha, se produce un ida y vuelta que te lleva a desmenuzar un tema desde otro lugar, porque ya no es dos que empujan para un lado o dos que se contradicen, sino que es el propio ver que se está desplegando. Entonces surge una sinergia totalmente diferente. Pues yo te puedo decir, sí, tenés razón, Pablo, pero eso no genera una energía que crece. En cambio, si estamos los dos indagando con el único ánimo de ver, y de ver cada vez más claro y cada vez más profundo, uno deja de nadar en la periferia y uno entra a sumergirse
Claro, lo que pasa que la intención, a falta de una mejor palabra, por descubrir, implica todos estos, toda la ausencia de todas estas batallas, de todas estas defensas. Entonces ahí es donde donde se produce este clima que es casi hasta de cariño, ¿no? Porque De amor, es que claro, exactamente. ahí está. Hay una definición de amor extraordinaria en esto de Sanen, que dice que cuando dos personas comprenden algo, es la manifestación del amor. Bueno, ¿no? Con esto vamos cerrando, con este broche de oro que trajo Gustavo, la relación del amor con la comprensión, que es todo un trabajo para investigar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la comprensión con el amor? Que de alguna manera es esta síntesis que vos trajiste en palabras, ¿no? Bueno, Gustavo, nos encontramos el próximo martes. Un abrazo, que tengan buena semana. Buenas noches a todos, hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.